Buenos días amigos y amigas, hoy día vamos a hablar sobre el libro Cien años de soledad del autor Gabriel García Márquez, editorial Cátedra. Antes de hablar del libro vamos a hablar sobre el autor. El autor nació en la ciudad de Aracata, Colombia, el 12 de marzo de 1927. Luego él gana el Premio Nobel de Literatura en 1982. Él fue uno de los principales impulsores del realismo mágico. El libro del cual vamos a hablar dicen que es uno de sus mejores, si no el mejor. Él muere en Ciudad de México, México, valga la redundancia, el 17 de abril de 2014 y él deja un legado importante en el boom latinoamericano. Bueno, ahora daremos paso al argumento de la historia. Bueno, en esta novela se cuenta la historia de la llegada de una pareja a un pueblo al cual fundan como Macondo. Y esta novela se desarrolla la historia de esta familia y de cómo está ligada al nacimiento del pueblo y cómo ambos mueren simultáneamente, metafóricamente. Bueno, un tema importante de este libro es el incesto. Cómo en la familia principal de los Buendía ocurren incestos reiteradamente cuando un hijo se le insinúa a su madre, cuando un par de tías se acuestan con sus sobrinos. Otro tema importante es el rol fundamental de la mujer en la casa. Se habla mucho de la importancia, de la gran importancia de la mujer en la familia. Y bueno, esta historia cuenta la aventura de los personajes, como un par de ellos fueron activistas en la guerra entre conservadores y liberales, cómo llega el capitalismo a esta aldea con la llegada de dos gringos y su compañía bananera. Y como dije anteriormente, el autor era conocido por su postura política, que estaba en contra del capitalismo, entonces en el libro hace referencia al capitalismo y de la destrucción de la aldea con la llegada de este. Entonces, bueno, como decía anteriormente, este libro cuenta las aventuras de estos personajes y, y ahora voy a pasar con la reseña. Bueno, mi opinión es que este libro se hace muy difícil de leer por los saltos temporales. Entonces, a mí no me gustó tanto eso porque vuelve muy confuso entender el orden cronológico de esta historia. Por ejemplo, el libro parte con, con dos saltos temporales. Primero un flash forward y inmediatamente vuelve hacia el pasado por todo el primer capítulo. Mi segunda opinión, mi segundo argumento es que se vuelve muy complicado, al igual que lo dije en el argumento anterior, el uso constante de los mismos nombres. Entonces, yo les doy un consejo que es, mientras van leyendo el libro, es ir haciendo un mapa conceptual con los personajes para ir entendiendo de mejor manera qué hace cada uno y cuál es su personalidad. Y otro consejo es ir haciendo una línea cronológica de tiempo para ir entendiendo cómo transcurre la historia. Entonces, cada, no sé, 3 4 capítulos, ir leyendo la línea de tiempo que uno va construyendo. Entonces, así uno se va haciendo una imagen de cómo es la historia en verdad. Eh, bueno, ahora yo les quería dejar una cita, que es: la guerra, que hasta entonces no había sido más que una palabra para designar una circunstancia vaga y remota, se concertó en una realidad dramática. Esto a mí me hizo reflexionar con lo que estamos viviendo hoy en día sobre el coronavirus. Y es que al principio uno lo veía tan lejano y ahora lo toca vivir con realidad. Y no solo eso, sino que con lo que uno ahora está viendo en las noticias, que es que mucha gente está pasando hambre, está teniendo necesidad, y que a uno no lo toca vivir y no lo vive en primera persona. Entonces, para nosotros es como una palabra vaga, pero que en realidad a mucha gente le está afectando. Entonces les quería dejar esa cita y yo los dejo muy invitados a leer este libro,
que a pesar de que mis críticas fueron negativas, es un libro muy bueno. Este narrador tiene una capacidad enorme para mezclar lo mágico con lo cotidiano y uno queda atrapado en el libro, lo sigue leyendo, sigue leyendo, sigue leyendo y después al final del libro van a entender por qué se llama Cien años de soledad.